Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un lugar donde cada amanecer olía a sal, hierro y sobre todo, esperanza. Nos trasladamos a Ferrol, en la Galicia del siglo XIX, para descubrir una historia que te dejará sin palabras, la de los genios anónimos del mar, los médicos olvidados que desde un pequeño rincón de España sanaron al mundo. Prepárense para una aventura fascinante, porque la medicina moderna les debe mucho más de lo que imaginamos. Imagina un país todavía lamiéndose las heridas de interminables guerras, una España donde la ciencia a menudo luchaba contra la superstición, y en medio de todo eso, en el puerto de Ferrol, emerge un faro de conocimiento, el Hospital Naval. No era un hospital cualquiera, no. Era un laboratorio vivo, un lugar adelantado a su tiempo, donde un grupo de mentes brillantes se negaba a aceptar los límites de lo posible. Aquí, médicos, cirujanos y técnicos creían firmemente en la ciencia, incluso cuando muchos a su alrededor les miraban con escepticismo. Uno de esos pioneros fue Juan Cardona. ¿Suena su nombre? Probablemente no. Y esa es precisamente la tragedia y la belleza de su historia. Cardona no tenía fama, ni fortuna, ni linaje. Su única obsesión era salvar vidas en una época donde cada operación era una ruleta rusa, donde la muerte acechaba en cada esquina y una simple infección podía ser una sentencia. Era un hombre con manos firmes y una mente incansable, que no aceptaba un no por respuesta cuando se trataba de aliviar el sufrimiento. Ferrol en aquellos años era un hervidero de actividad militar. Barcos que iban y venían, marineros heridos, enfermos, infecciones que se propagaban como la pólvora. Era el escenario perfecto para un laboratorio médico improvisado, donde la medicina naval se reinventaba cada día, impulsada por la urgencia y la necesidad. Y sin embargo, la historia, la gran olvidadiza, no los recuerda. No hay estatuas en su honor, ni nombres grabados en mármol brillante. Solo viejos informes polvorientos, cartas descoloridas, instrumentos oxidados en algún museo olvidado. Y, aún así, sin ellos, sin su coraje y su ingenio, la cirugía moderna española, tal como la conocemos hoy, no sería la misma. Cardona y su equipo fueron auténticos visionarios. ¿Sabías que fueron de los primeros en aplicar principios de asepsia y antisepsia, antes incluso de que estas prácticas se generalizaran en el resto de Europa? Sí, mucho antes que muchos de los nombres que hoy llenan nuestros libros de historia. Utilizaban alcohol, fuego y hasta agua de mar hervida para limpiar las heridas, desafiando las supersticiones y las creencias populares. Cuestionaron las jerarquías médicas de su tiempo, que a menudo se basaban más en la tradición que en la evidencia. Y lo más importante, se negaron rotundamente a rendirse ante la muerte. Cada vida era una batalla, y ellos estaban dispuestos a librarla. Juan Cardona no había nacido con ese don. Había estudiado en Cádiz, otra cuna de la medicina naval, donde aprendió una lección fundamental. Los barcos no eran solo máquinas flotantes, eran hospitales flotantes, y el mar podía ser tanto un enemigo implacable como una fuente de curación. Su gran idea fue revolucionaria: crear un sistema médico naval eficiente basado en la observación meticulosa y la disciplina científica. Mientras otros veían marineros heridos, él veía datos, patrones, causas subyacentes. Sus cuadernos llenos de notas hablaban de infecciones, de amputaciones, de tratamientos innovadores con hierbas locales. Cardona era, sin saberlo, un precursor de la medicina basada en la evidencia, años antes de que el concepto siquiera existiera. En el Hospital Naval de Ferrol comenzaron a realizar autopsias sistemáticas. Querían entender por qué morían los pacientes, no solo enterrarlos. Muchos los tildaron de locos, otros de herejes, pero Cardona y sus colegas, con una determinación inquebrantable, siguieron adelante. Experimentaron con técnicas de anestesia primitiva, éter, cloroformo y hasta controlando la presión sanguínea. Se anticiparon a los avances que luego harían famosos a Lister y Pasteur. Y lo hicieron con escaso apoyo, sin financiación adecuada, y lo más doloroso, muchas veces sin el menor reconocimiento. Pero eso no los detuvo. El hospital se convirtió poco a poco en un foco de conocimiento médico. Enviaban informes detallados a Madrid y Cádiz, que con frecuencia quedaban sin respuesta. Pero su motor no era la fama, sino un propósito más elevado: sanar. Incluso algunos enfermeros eran antiguos marineros que habían aprendido cirugía observando. A veces operaban con Cardona a su lado, guiándolos con la misma pericia con la que un capitán enseña a navegar a su tripulación. La medicina naval gallega desarrolló innovaciones asombrosas en prótesis, higiene y dietas a bordo. Fueron pioneros en el uso de cítricos contra el escorbuto, una plaga de los océanos, y en tratamientos de fracturas usando materiales locales como la madera de castaño. Su ingenio no tenía límites.
Cardona, en sus escritos, dejó una frase para la posteridad que lo define a la perfección. La ciencia del mar exige la paciencia del mar. Paciencia para fallar, para volver a intentarlo una y otra vez, para construir algo que quizás nadie vería en vida. Muchos de sus descubrimientos quedaron archivados, esperando ser redescubiertos. Otros, increíblemente, se atribuyeron a médicos extranjeros décadas después. Pero el germen del progreso ya estaba allí, en Ferrol, latiendo con fuerza. Las generaciones posteriores de médicos navales siguieron su ejemplo, creando manuales de cirugía marítima que fueron usados por toda la Armada española. Sus ideas innovadoras influenciaron la sanidad militar del siglo XX. Y aún hoy, parte de su inmenso legado se conserva silencioso en los archivos de la Marina. Juan Cardona murió sin reconocimiento público. No hay una fecha exacta, solo informes que de repente dejan de mencionarlo. Un final agridulce para una vida dedicada a la ciencia. Pero su espíritu, su perseverancia, su fe inquebrantable en la ciencia sobreviven. Sobreviven en cada quirófano moderno, en cada médico que trabaja lejos de los focos, en cada profesional que innova sin esperar aplausos. La historia de Cardona es la del fracaso rentable. No lograr la fama, pero dejar una huella imborrable. Ferrol, ese puerto que a veces parece olvidado, fue en realidad un laboratorio de esperanza, donde se gestaron ideas que con el tiempo transformarían hospitales de todo el mundo. Hoy, si eres afortunado, podrás ver algunos de sus instrumentos en museos navales. Son testigos mudos de una lucha constante por avanzar, por conquistar lo desconocido. Las manos que los usaron, a veces temblorosas, a veces seguras, estaban llenas de una fe profunda en la ciencia. Cardona creía que cada error era una brújula, una dirección hacia el éxito, que cada vida perdida enseñaba cómo salvar la siguiente, y que la verdadera gloria no estaba en los laureles, sino en la perseverancia incesante. La medicina naval fue un microcosmos del progreso humano. Ensayo, error, mejora continua. Igual que un barco que navega contra la tormenta, el objetivo no es llegar rápido, sino no hundirse, no rendirse. Su historia nos recuerda que el conocimiento no siempre tiene nombre. A veces se pierde en la bruma del tiempo, esperando ser redescubierto por mentes curiosas. Cada estudiante de medicina que duda, cada investigador que se topa con un fracaso, es heredero de estos genios anónimos del mar. Son los que nunca vieron su nombre en los libros de texto, pero que cambiaron la historia de igual manera. Para ellos, el fracaso no fue un obstáculo, sino una herramienta de aprendizaje. El anonimato, un refugio donde podían trabajar sin presiones. Y la persistencia, su mayor triunfo. Porque mientras el mundo los olvidaba, ellos seguían salvando vidas día tras día, paciente tras paciente. Y al final su legado no fue una estatua, sino una enseñanza eterna, que el verdadero éxito no consiste en el aplauso, sino en seguir creando, innovando y ayudando incluso cuando nadie te ve. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? A mí me parece una lección de vida y de ciencia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias y déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido la labor de estos héroes olvidados. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.